Muy buenos días, vamos a empezar estos vídeos tutoriales en los que, bueno, pues intentamos compartir con vosotros el estudio de los distintos temas que componen o que integran esta unidad didáctica. Y vamos a empezar con el primero, en el que vamos a centrarnos en el conocimiento y el estudio de lo que sería el balance de situación, el balance sheet de los estados financieros, para posteriormente, bueno, pues conocer qué tipo de información podemos uh, utilizar y producir respecto a la información económico-financiera que tengamos que analizar en nuestros proyectos empresariales o en nuestro análisis económico-financiero. En primer lugar, nos dice que lo que pretendemos mediante los siguientes módulos es presentar el mundo de las finanzas y no pretendemos utilizar un análisis especialmente detallado o técnico, porque lo que pretendemos es que cada uno de vosotros pues se encuentre razonablemente en un entorno agradable que le permita, bueno, pues utilizar estas técnicas en principio sencillas para conseguir valorar su proyecto empresarial o poder llevar y comprender qué es lo que nos aporta este sistema de información económico-financiero. Respecto a lo que sería el análisis, siempre se descompone en dos elementos fundamentales. El primero, fundamentalmente, hace referencia a la situación económica o la capacidad de generar riqueza, beneficio a lo largo del tiempo, la ejecución, por así decirlo, de la gestión de una empresa y que se materializa en un documento básico que veremos con posterioridad, que es la cuenta de pérdidas y ganancias o la cuenta de resultados o el income statement, que seguramente, bueno, pues a lo largo de las distintas temas iremos analizando en profundidad. La segunda parte hace referencia a situación financiera. Y la situación financiera, simplemente, de alguna forma, lo que representa es un análisis estático de las inversiones de la empresa en un momento temporal concreto y el origen de la financiación que los ha hecho posibles. Luego, de alguna forma, los dos estados financieros que vamos a utilizar son balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias. Y, lógicamente, el balance de situación nos permite obtener conclusiones sobre la situación financiera y la cuenta de pérdidas y ganancias nos permite dar esa información o analizar la información desde el punto de vista de la generación de beneficio mediante la gestión empresarial. Por así decirlo, por dar una definición concreta, nos dice que el balance de situación es el inventario de recursos de los que es titular un sujeto y que puede ser presentado desde dos formas o dos perspectivas, atendiendo a la naturaleza de las inversiones o la forma, y una segunda atendiendo a su origen o procedencia desde el punto de vista de cómo está financiado. En esa parte inicial de las inversiones aparecen bienes y derechos que son activos y que son las inversiones que van a contribuir a la generación de beneficio para la empresa, lógicamente mediante la gestión, pues por ejemplo, de inversiones o la explotación o producción a través de los inmovilizados materiales y lógicamente la gestión del circulante, el cobro de clientes y la gestión de existencias. Por así decirlo, hay una segunda parte que hace eso posible, que hace referencia a lo que se llama el pasivo total y que lógicamente hace referencia a si esos fondos son nuestros, es decir, son fondos propios o patrimonio neto, o bien son fondos que nos han reembolsado, o perdón, que tenemos que reembolsar a terceros. Y lógicamente la ecuación básica de que el activo es igual al pasivo en la contabilidad hace referencia a que toda inversión debe tener su financiación. O dicho de otra manera, cualquier activo que poseamos o es nuestro o lo debemos. Luego esa es simplemente la ecuación que aquí se os refleja y en la que nos dice que la inversión total o el activo total de una empresa está formado por los recursos propios y los recursos ajenos. Lógicamente, esa es la ecuación básica de la contabilidad. Por entrar un poquito en mayor detalle, si os fijáis, desde el punto de vista del activo, de las inversiones, nos podemos encontrar que las empresas pueden tener materializados sus recursos en determinados activos, atendiendo a lo que le preocupa al gestor, que es la conversión en efectivo o la proximidad a la tesorería que tiene la inversión realizada. La inversión más líquida de un negocio, sin duda, es los saldos en cuentas corrientes. Ahí aparecería, si os fijáis en la parte inferior del cuadro, dentro del disponible, la caja o disponibilidades líquidas en efectivo
y los bancos o saldos mantenidos en entidades de crédito, lógicamente es la inversión más líquida porque se puede disponer de una forma absolutamente inmediata de esos recursos, por ejemplo, para hacer pagos o para comprar activos materiales o invertir en existencias, por ejemplo. Respecto a estas partidas altamente líquidas, que se denominan contablemente activos circulantes, lógicamente hay otra parte de las inversiones en las que su conversión a efectivo se produce a lo largo del tiempo. Cuando hablamos de que los inmovilizados se convierten a efectivo, tenemos que considerar que cualquier proyecto empresarial debe de permitir obtener un flujo de caja positivo. ¿Qué significa esto? Pues algo muy sencillo. Lo que cobramos debe de ser una cantidad a lo largo del tiempo superior a lo que pagamos. Nosotros cuando pagamos, pagamos compras a proveedores o acreedores. Cuando cobramos, cobramos ventas de clientes. Respecto a esta ecuación tan sencilla, hay inversiones necesarias para tener esos clientes y que, por ejemplo, si estamos en un taller textil, pues necesitaremos una serie de máquinas que nos coserán las prendas de vestir. O si, por ejemplo, estamos en un establecimiento hotelero, necesitaremos tener esa inversión o en ese activo fijo y, lógicamente, lo que paguemos por ese hotel vamos a tenerlo que recuperar mediante las ventas, dado que todos aquellos empresarios que quieren tener éxito deben de obtener un beneficio que les permita recuperar, sin duda, las inversiones que han realizado, no olvidemos, en activos fijos. Los inmovilizados se descomponen atendiendo a su naturaleza en inmovilizados financieros, que pueden ser fianzas que constituimos para un alquiler, o participaciones en otras sociedades dependientes, por ejemplo, si tenemos un hotel y dentro del hotel tenemos una sociedad pequeña que se dedica a lavar pues la ropa, o por ejemplo tenemos créditos a largo plazo que son préstamos a empleados que hemos dado, bueno, pues otra serie de inversiones que se van a convertir a tesorería en un plazo superior a los 12 meses. La clasificación contable entre circulante e inmovilizado hace referencia al plazo previsto en el que se producirá esa conversión. Si os fijáis, los inmovilizados o las inversiones pueden tener un carácter tangible o ser materiales, es decir, si tengo un hotel, compraré un terreno y construiré una edificación para poder alquilar. También tendré unas instalaciones, una climatización, maquinaria, por ejemplo, para atender a esos clientes. Bueno, y lógicamente también tendré que tener unos recursos intangibles o que no se ven o no son visibles y que se denominan inmateriales o intangibles en general. Esos intangibles hacen referencia, por ejemplo, a la obtención de una concesión administrativa que nos permite la extracción de algún mineral o algún recurso natural, como puede ser el carbón o el gas, o bien a la obtención de una patente que puede hacer referencia a tener derecho, por ejemplo, en una empresa farmacéutica bueno, pues comercializar determinado fármaco teniendo la titularidad legal y la capacidad de comercializarlo mediante el pago realizado de esta patente, y otros activos que son de más difícil explicación en este primer análisis, que pueden ser las investigaciones y desarrollo, es decir, gastos en los que se incurren por parte de las empresas y que van a dar lugar a un conocimiento nuevo. Por poner un ejemplo sencillo, pues imaginaos las empresas de software que están durante muchos años desarrollando, por ejemplo, pues una licencia de Windows o una licencia de Linux. Bueno, pues ese conocimiento lógicamente se irá convirtiendo a efectivo conforme vayamos facturando a nuestros clientes los proyectos de consultoría que vamos realizando. Por ejemplo, otra partida un poco curiosa es el fondo de comercio, que es un activo intangible que surge en los procesos en los que se compran y venden empresas y que hace referencia a los sobreprecios pagados, por ejemplo, por hacernos con un competidor. Bueno, pues en general las partidas de inmovilizado siempre son las de más difícil valoración respecto a su recuperación y, sin duda, los riesgos en las empresas están más asociados con las inversiones a largo plazo, tanto por su importancia como por algo que es muy evidente. No son fácilmente convertibles en efectivo. Comparando, por ejemplo, la tesorería en un banco, pues es de libre disposición. Las cuentas a cobrar a clientes, por ejemplo, pues o las inversiones financieras se pueden convertir normalmente mediante operaciones de descuento o mediante ventas en mercados organizados, y las existencias normalmente son productos que van a estar muy cercanos a su venta. Por ejemplo, en una empresa industrial, pues es más fácil vender pues una producción de camisetas o de zapatillas que se haya realizado, lógicamente, que vender la nave industrial donde las hacemos. Luego, simplemente, si os fijáis,
al gestor le interesa de la inversión realizada la proximidad a la tesorería que tiene y, lógicamente, asociado a una mayor o menor inmovilización de esos activos, el riesgo de la empresa es distinto. ¿Qué le preocupa a un gestor respecto a los recursos que utiliza? Ya hemos hablado anteriormente de que existen dos grandes partidas, los recursos propios y los recursos ajenos. Lo que es mío, recursos propios o patrimonio neto, que es un término que lógicamente os será familiar, dado que en Centroamérica el entorno normalmente habitual de formulación de estados contables son las normas internacionales de información financiera y dentro de estos recursos propios, por decirlo de una forma sencilla, todo aquello que poseo es mío o lo debo, y en los recursos ajenos son todos aquellos simple y llanamente que van a llevarse tesorería de mi caja o que voy a tener que reembolsar con ese disponible del que hablábamos antes, mientras que los recursos propios es lo que me queda en la tesorería después de haber devuelto todas mis deudas. Luego es una forma también de hacer un análisis muy simplista respecto a cuál es la posición empresarial de un negocio en un momento temporal concreto en base a este balance. No olvidemos simplemente los recursos propios o ese concepto más propio de patrimonio neto son lo que se conoce normalmente por cuentas estatutarias, es decir, cuando cualquiera de nosotros constituye un negocio, pues lógicamente debe de aportar un capital social, un capital estatutario, un capital suscrito que permite arrancar ese negocio. Las reservas son de alguna forma obligaciones que los países y las normativas nacionales nos imponen respecto a la necesidad de constituir sobre, por ejemplo, una parte del beneficio o para cubrir garantías de terceros, unos fondos indisponibles que de alguna forma aseguren a nuestros acreedores el cobro de las deudas que tienen con nosotros. Luego, la parte de recursos propios, tanto el capital como las reservas suelen estar establecidos por normativa. El concepto de reservas normalmente tiene un concepto mercantil o estatutario, que es como se llamaría cuentas de reservas específicamente, y un concepto anglosajón que es el de los return on earnings o los beneficios retenidos en el negocio y que forman parte también de ese patrimonio neto. Que decir tiene que la mayor parte de las empresas no pueden contar con todos los recursos de terceros o recursos ajenos de los que quisieran disponer y lógicamente el primer inversor va a ser sin duda el propio accionista, tanto con la aportación que hace para arrancar el negocio como con el ahorro que va dejando dentro del negocio en esa forma de reservas, y esas reservas que le imponen la ley tienen un origen siempre en el beneficio del ejercicio y lógicamente es lo que se conoce con un término genérico de return on earnings, que sería equivalente a reservas más resultados de ejercicios anteriores y lógicamente el excedente o el beneficio del ejercicio, también conocido como resultado realizado. Finalmente, dentro de recursos ajenos, lo que le importa simplemente al gestor sería si esos recursos los va a tener que reembolsar en un plazo corto o en un plazo largo. Al igual que en el activo distinguíamos un activo circulante, en el pasivo hay un pasivo circulante o, dicho de otra manera, deudas a reembolsar normalmente con proveedores y acreedores del negocio y que vamos a tener que reembolsar en un plazo temporal que no excede de 12 meses. El primer equilibrio que debemos de tener, lógicamente, es que esos activos circulantes respecto a estos pasivos circulantes nos deben de acreditar o posibilitar devolver estas deudas a corto plazo, pues con esos recursos que a corto plazo también podemos disponer. O dicho de otra manera, con lo que puedo convertir en efectivo en 12 meses, debo de, sin duda, poder pagar esos pasivos circulantes si no quiero entrar en dificultades de liquidez o en situaciones parecidas o que podéis conocer conocidas como suspensiones de pagos. Es decir, una empresa no puede atender a las obligaciones simplemente porque no cuenta con la liquidez suficiente para poder pagar esos pasivos circulantes en los vencimientos comprometidos. Dentro de esos pasivos circulantes estarían, lógicamente, la deuda bancaria y el vencimiento en los próximos 12 meses. Y la deuda a largo plazo existen normalmente préstamos bancarios a largo plazo que le dan una estabilidad al negocio y que unido con los recursos propios son aquellos con los que uno puede contar en un plazo temporal de 12 meses, luego la deuda a largo plazo más los recursos propios forman lo que serían los capitales permanentes que le dan estabilidad lógicamente al negocio y que permiten su inversión en inmovilizaciones a largo plazo. Esto lógicamente sería un equilibrio básico
que debemos de observar y que posteriormente analizaremos en lo que se conocen como los ratios operativos. Un poco redundando esta idea, nos dice que las partidas de balance se agrupan en lo que se conocen como masas patrimoniales. Cada uno de esos conceptos que hemos definido es una masa patrimonial y, por así decirlo, lo que los hace comunes a los elementos que la integran es su grado de disponibilidad o de exigibilidad. Disponibilidad para el activo, que es capacidad de convertirse en efectivo, y exigibilidad para el pasivo, es decir, momento temporal próximo o lejano en el tiempo en el que vamos a tener que reembolsarlo o pagarlo. Por así decirlo, la clasificación, podemos decir, del activo como el pasivo o tiene en cuenta, lógicamente, el plazo